Tenemos con nosotros aquí a Javier Ackerman, naturista y nutricionista, que ha escrito este libro maravilloso que ya ha presentado, Cocina para sanar las emociones. Buenas noches, Javier. Buenas noches. La verdad que me llamó muchísimo la atención. La foto está apetitosa, ¿eh? La verdad que sí, la foto y las recetas puedo dar fe de que son exquisitas. ¿Has probado todas las recetas? Todas. O sea, tal cual lo escribes, luego lo pusiste en práctica. Absolutamente todas. Cuéntame un poquito, ¿por qué Cocina para sanar emociones? Bueno, primero porque Carlos Fernández, el editor de Ediciones Cidonia, sabía mi faceta nutricional, nutricionista. Entonces me dice, oye Javier, ¿por qué tanto que se habla de la alimentación y la influencia que tiene a nivel cardiovascular, colesterol, obesidad, sobrepeso infantil, etcétera? Eso ya que se habla tanto, ¿por qué no hablamos de la influencia que puede tener en el cerebro? Entonces fue un encargo, ¿no? Realmente un encargo. A mí siempre me interesó, porque aparte soy licenciado en psicología y psicoanalista y bueno, siempre me interesó mucho el tema. Y entonces, bueno, empecé, me apasionó encontrarme con las últimas investigaciones y saqué del armario, que se explique bien lo que es sacar del armario en este sentido, recetas antiguas, recetas nuevas, elaboramos una serie de normativa dietética adaptada a la gente de hoy que tiene prisa, etcétera, y realmente surgió pues este tipo de libro, es decir, cómo podemos alimentar mejor el cerebro y por ende cómo podemos sentirnos mejor emocionalmente gracias a la alimentación. Qué curioso, aparte comentas en el libro o escribes, somos lo que comemos. Sí. ¿Es cierta? ¿Por qué esta afirmación? Porque es absolutamente cierto. Es decir, somos lo que somos gracias a los alimentos que nos mantienen metabólica y nutricionalmente vivos. Entonces, obviamente, la calidad del alimento va a influir en cómo somos, en cómo nos vamos a manifestar. Y en el libro pongo los ejemplos, y voy a poner evidentemente ejemplos muy claros. No es lo mismo una persona que se alimente con muchos carbohidratos o hidratos de carbono, pongo el ejemplo, verduras, pastas, ensaladas, etcétera, que una persona que coma un exceso de proteína, carnes, pescados, prótidos en general. Las personas que toman un exceso de proteína van a ser personas con vamos a llamar, niveles de agresividad mucho más elevados que las personas que toman o se alimentan, bueno, pues con menos proteínas y con más hidratos de carbono. Ay, qué curioso. Y está totalmente demostrado. Es decir, los hidratos de carbono provocan un efecto en el organismo sedante. Es como si fueran ansiolíticos naturales. De hecho, ahí en el libro hablo de la dieta del buen humor. Efectivamente. De la dieta del buen humor. Y podemos casi asegurar que según cómo comemos tendremos un estado de ánimo emocional determinado y podemos inclusive estar mejor, de mejor humor. Por ejemplo, una persona que quiera dormir bien por la noche o que sufra problemas de insomnio, de ansiedad, debería cenar carbohidratos y muy poca proteína, nada de carne, etcétera, por la noche. Las proteínas estimulan la tiramina, estimulan una serie de aminoácidos en el cerebro que nos predisponen a la acción. O sea que una persona que sufre insomnio debe tomar hidratos, no de proteínas. Carbono, nada. Sin embargo, perdona que te interrumpa, yo tengo escuchado, porque sabes que a veces escuchas cosas y te montas unos líos, ¿no? Dicen que los hidratos de carbono a partir de cierta hora de la tarde no se deben de consumir, porque son propensos a que cojas kilos. Eso ¿Es cierto o no es cierto? Menos el agua y el aire, el resto... todo tiene calorías. O sea que eso es absurdo. Es decir, es según cómo vamos a distribuir los alimentos, la calidad nutricional de cada alimento en sí, y el tipo de hidrato de carbono que vamos a tomar. Claro. Es decir, no se trata lo mismo un croissant que son hidratos de carbono, claro, evidentemente, que un plato de pasta. Es decir, es obvio que es distinto. Por eso hay que hacer la distinción carbohidratos complejos, como pueden ser pues patata, tan mala fama que tiene la patata, y es un alimento ideal inclusive para dietas de adelgazamiento, no la frita. Bueno, evidentemente porque tiene grasa, evidentemente, ¿no? Si no la acompañas con pan. Ajá. Es decir, no se debería mezclar en la misma comida dos farináceos distintos. Si te tomas pasta, no tomes pan. ¿Me explico? Sí, es decir, sí. hay una, casi podemos decir, técnica gastronómica, una forma de comer que también debemos aprender. Es decir, no solo se trata del alimento en sí, sino con quién lo acompañamos. Es como las personas. Cuidado con quien la mezcles. A dos del Real Madrid no los mezcles con dos del Barça. Porque pueden acabar Entonces, directamente. Esa es la cuestión. Y en el caso de los hidratos de carbono, cuidado que por la noche pues no se deben tomar. Es que se dice eso, es vamos. absurdo. Se pueden tomar. Y de hecho, una persona con insomnio puede tomarlo y debe tomarlo y va a descansar muchísimo mejor. Pero imagínate
que tú comes al mediodía y luego tienes unas entrevistas por la tarde. Entonces, lógicamente, si tomas carbohidratos al mediodía, vas a estar durmiéndote en la entrevista. Aplatanada. Entonces, lo que tienes que hacer es tomar las proteínas al mediodía. Claro. Es decir, después de la comida. Pongo un ejemplo: pavo, atún, por ejemplo. El atún y el pavo, y aquí los televidentes lo pueden comprobar, si tienen algunos jóvenes algún examen al día siguiente, pues deben desayunar un buen sándwich de pavo y luego llevarse un poquito de atún, se le saca el aceite si se desea, y se toman atún antes de un examen. La doctora Guzman, que es una nutricionista del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Estados Unidos, demostró científicamente que el tomar pavo y el tomar atún incrementa un 20% la capacidad retentiva de la memoria. Caray. Y, o sea que a los estudiantes que nos estén viendo les recomendamos que el día de un examen que en vez de coger y llevarse chuches, golosinas, etcétera, o pastelería, pues que se lleven un sándwich de pavo, atún, que eso les va a ayudar a la memoria muchísimo más. Y si se desea, pues unas nueces en el bolsillo, que las nueces son excelentes. Dicen que para todo. Para todo, además a nivel cardiosaludable también. Oye, Javier, ¿consideras que un porcentaje elevado de la población no sabe comer? Sí, cierto. Es decir, nos gusta comer, pero realmente tenemos muy poca técnica para comer. Yo siempre lo comparo un poquito a esos coros de taberna, que cantan porque les gusta, pero lo hacen fatal. ¿Me explico? Entonces, evidentemente no hay... estamos entrando un poquito en una cultura gastronómica. Pero ojo que la gastronomía a veces va reñida con la nutrición. Entonces deberíamos casar, que es lo que he hecho en el libro, deberíamos unir en perfecta armonía nutrición y gastronomía. Es decir, ¿qué es la gastronomía? Pues es el arte de dar gusto a los sentidos a través de la alimentación. Y digo no solo el gusto, sino también el olfato, el tacto, la vista, porque nos alimentamos con la vista ya. Es decir, empezamos la digestión, una mesa bien puesta, un plato bien adornadito. La gastronomía es un arte, además de una ciencia. Entonces, no tenemos cultura nutricional. Gastronómica mucho. Hoy tenemos cientos de revistas de gastronomía. La tiran ellas, que a veces algunas no valen para nada. De todo. Dietas milagro tremendas que además confunden muchísimo más a las personas. Fíjate, eso es importante, además, fíjate, las Belén, dietas milagro. Que es increíble que hoy en día, con la cantidad de información que hay, internet, cadenas de televisión, etcétera, se come peor que nunca. Hemos importado culturas dietéticas de otros países, la fast food, la comida rápida, pues realmente espantoso. Hoy se toma muchísima bollería, hay problema de sobrepeso infantil, sobrepeso en todas las personas, se hace menos ejercicio físico, porque, hombre, por lo menos en mi época de pequeño yo estaba con el bocadillo pero estaba jugando al fútbol. Y hoy en día ves a los niños delante de la televisión o con un videojuego. Es decir, menos ejercicio físico, comidas muy calóricas y, por lo tanto, obesidad. Y ya no solo es un rendimiento. Fíjate, casi podría asegurar, y en el libro avanzo una hipótesis, de que gran parte de la agresividad juvenil se debe a la mala alimentación. ¿Por qué? Claro. Provoca más irritabilidad, más frustración, un exceso de grasas, un exceso de proteínas animales, por ejemplo, carnes rojas, y un exceso de hidratos refinados, por ejemplo, dulces, azúcar, etcétera, provoca irritabilidad y provoca un mayor incremento y disparo de la agresividad en las personas. Esto está estudiado inclusive en animales. Por lo tanto, yo creo que además de factores educacionales, etcétera, la alimentación había que tenerla más en cuenta a la hora de cambiar pautas de comportamiento. ¿Un naturópata y un nutricionista curan o previenen, por ejemplo, obesidad? Las dos cosas. Las dos cosas. Claro. Es decir, una obesidad mórbida ya es muy difícil tratarla con un medio nutricional. Es decir, ahí necesitábamos ya que el endocrino, el médico endocrinólogo, pues inclusive pueda de alguna manera pues diagnosticar y saber si esa persona a lo mejor tiene que ir al quirófano para poder curar su problema. Pero sobre todo el sobrepeso, sin llegar a obesidades tipo 2, tipo 3, en sobrepesos, obesidades moderadas, etcétera, se reeducan. Yo siempre hablo de reeducar. Efectivamente, buena palabra. Se reeduca a la persona para que adquiera unos hábitos